Bueno, íbamos diciendo que, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, Lice. Gracias, gracias. Entonces, esa asimilación espiritual de realidad es básicamente la comprensión de la realidad. Es decir, nosotros entendemos la realidad tanto en cuanto nosotros conocemos esa realidad. Por eso se considera en conocimiento. Bueno, la ciencia, por definición, es un conjunto de conocimientos. Es un conjunto de conocimientos. Y a partir de este conjunto de conocimientos, nosotros vamos generando procesos de investigación, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que eh, cuando comprendemos la realidad, los vamos organizando. Y esta organización se hace en determinadas ciencias. Por ejemplo, la mayoría de nosotros, a ver, cuando he tomado apuntes, hay un abogado, la mayoría son del área de educación, ¿no? Los demás que no han estado, entonces, imagino que deben ser de otras ciencias, ¿no? Entonces, ya hay la ciencia de la educación, la ciencia de la sociología, las ciencias médicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de eso vamos generando conocimientos. Acá, generalmente, yo recomiendo leer a Mario Bunge. Mario Bunge escribe un libro que se llama La ciencia, su método y su filosofía. Mario Bunge define la ciencia como un conjunto sistemático y ordenado de conocimientos, que a partir de ellos se puede ir trabajando, ¿no? Y diferencia dos grandes ciencias, las ciencias fácticas y las ciencias factuales, ¿no? Y a partir de esto, un poco se van generando las demás ciencias, ¿no? Las ciencias fácticas, que son eminentemente las del proceso de abstracción pura, la filosofía, la matemática, ¿no? Y las ciencias un poco más factuales, que son las ciencias en las que la mayoría de nosotros trabajamos, los que están la educación, la sociología, ¿no? Y bueno, él establece acá, no voy a hacer énfasis en eso, él establece acá características de las ciencias, ¿no? A ver, yo hago énfasis en dos características. Uno, toda ciencia tiene un objeto de estudio. Toda ciencia tiene un objeto de estudio. Es decir, ¿a qué se dedica? Y en tanto hace investigaciones en esa área, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos en el ámbito de la educación superior. Por tanto, nuestros trabajos de investigación tienen que ir en el ámbito de esta ciencia, que es la educación, pero en el ámbito de la educación superior. El artículo 8 de la Ley 070 establece el sistema educativo plurinacional dividido en subsistemas. Subsistema de educación regular, subsistema de educación alternativa, educación especial y subsistema de formación profesional y educación superior. Entonces, nuestra maestría está enmarcada en la educación, pero en el ámbito de la educación superior. Por tanto, nuestros trabajos de investigación deben ir por ahí. Mi recomendación es que no entren en otros ámbitos, ¿no? Es decir, que no vayan a educación regular, que no vayan a educación alternativa, a educación especial, a no ser que esté vinculado a la educación superior, ¿no? Debido a que nuestra maestría está enmarcada en eso. Bueno, ese es el objeto de estudio. Luego nos establece que hay un método. Toda ciencia debe tener su método. Por ejemplo, la sociología, ¿cuál es su método? Ah, el método positivista, ¿no? La economía tiene, ¿cuál es su método? El hipotético deductivo. Las matemáticas tienen su método, ¿cuál es el método de análisis? El método de inducción, deducción, y así, ¿no? Entonces,
Esas dos. Después dice, la ciencia tiene que ser objetiva, la ciencia tiene que ser comunicable, la ciencia es empírica, la ciencia es verificable, la ciencia es fáctica, etcétera, etcétera. ¿No? Que eso entiendo que en investigación uno han ido trabajando. Luego pasa la investigación. ¿Qué entendemos por investigación? A ver, vamos a hacer participar acá. Pues los que no están, un poco lo vamos a lamentar porque prenden su celular y están en otras cosas, ¿no? Bueno, a ver, a Ronald Huanca, por favor, ¿qué entiende por investigación? Ronald, Eh, sí, doctor. sí, Eh, Investigación yo entendería como búsqueda de nuevos conocimientos. genial, gracias. Búsqueda de nuevos conocimientos. Genial. A ver, ¿alguien más? A ver, está interesante ese concepto. Eh, Indagación de algo. ya, ¿no? Ese concepto de indagar, buscar, así es, que tenga una palabrita, ya es un concepto de investigación en pregrado y digamos más abajo. La investigación tiene que ser la articulación, ¿no? de varios conceptos. Por eso acá está interesante, búsqueda de nuevos conocimientos. Genial, Tal vez, gracias. licenciado, tal vez una de las características es que el trabajo tiene que ser sistemático, ¿no? Porque de esa manera eh, damos paso a crear nuevos conocimientos. Ya, genial, metódico, sistemático y metódico de búsqueda de nuevos conocimientos. Genial. No vamos a entrar mucho ya en esto porque ya han trabajado. Dependiendo del autor que agarremos, yo recomiendo siempre que definamos la investigación como la construcción de conocimientos. Es decir, en una investigación construimos, ¿no? Estos tienen que ser ordenados, sistemáticos, metódicos, basados en evidencias empíricas, en nuestro caso, ¿no? Entonces, cuando nosotros construimos conocimiento, lo que estamos haciendo básicamente, como nos dijo nuestro colega, buscamos nuevos conocimientos desde un punto de vista sistemático y metódico. Y a partir de eso ya han ido trabajando algunos otros elementos importantes que hacen a una investigación. Recordando, ahora sí, han debido trabajar en paradigmas de investigación. ¿Qué paradigmas de investigación se acuerdan? Si no se acuerdan, hay que decir, no me acuerdo, ¿no? Si se acuerdan, genial, ayuda bastante. A ver, a Lisette, colega Lisette Almanza. Doctor, va a disculpar, no me acuerdo muy bien. Genial. Ya, gracias, pero gracias por responder, ¿no? A ver, ¿a quién? Por aquí estamos con María Elena, por favor. Doctor, buenas noches. Creo que recuerdo el paradigma positivista. Ya, muy bien. Entonces tenemos el paradigma positivista, el paradigma interpretativo y el paradigma fenomenológico. Dependiendo, los autores van a encontrar alguna otra clasificación. Esto es importante porque el paradigma según Kuhn, que es el que acuña este concepto, nos da un conjunto de teorías, ¿no? Que nos permite entender determinadas realidades. Disculpa, me lo he comido aquí una I. El paradigma es básicamente
una forma de entender y comprender la realidad. Es como el lente que nos muestra la manera en la cual vamos a entender. Entonces, el positivista tiene que ver con el sentido positivo de las cosas. ¿Qué es eso? Que a través de los sentidos nosotros podemos percibir la existencia de determinado fenómeno. Y Augusto Comte, cuando plantea este método positivista, nos dice que todo aquello que nosotros podemos percibir a través de nuestros sentidos es posible medirlo y por tanto cuantificar, ¿no? Ese es el positivista. Podríamos decir que más o menos el positivismo es como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, ¿no? Bueno, hay mucho más, no voy a entrar en este tema. El interpretativo, el interpretativo es más o menos una unión entre el fenomenológico y el positivista. Este paradigma interpretativo nos dice que sí podemos percibir a través de los sentidos y podemos medir, pero a la vez podemos subjetivizar las cosas. ¿Qué significa subjetivizar? Percibir, sentir. Y en la unión de ambos podemos generar un proceso de conocimiento de la realidad. El fenomenológico. El paradigma fenomenológico establece que la percepción de la persona, la subjetividad de la persona, el sentimiento, el sentir y las características e intereses de una persona hacen que nosotros conozcamos una realidad de determinada manera. Es decir, que mi sentir, mi ser, me ha de permitir conocer de una manera la realidad, ¿no? ¿Qué implica eso? Que, por ejemplo, lo que uno siente determina en que una realidad se dé o no de una manera. Y eso es muy cierto. Ustedes ahora están acá. Algunos están como papás, algunos están como hijos, algunos están como estudiantes, algunos están como docentes, ¿no? Y cada uno percibe de una determinada. Yo, por ejemplo, acá estoy como docente, pero en otro lado estoy como estudiante. Esa característica subjetiva hace que nosotros podamos entender, comprender una realidad. ¿Sí? A partir de eso, se van trabajando los enfoques de investigación. Enfoques. Aquí sí se deben acordar. A ver, vamos a, si alguien puede ayudarnos con esto. ¿Se acuerdan algún enfoque? Hola. Bueno. Preguntaremos nomás a los que están acá. Tal vez, licenciado, cuando habla de enfoque a la forma de la investigación puede ser de carácter cualitativo, cuantitativo o mixto. Gracias. Entonces, los enfoques pueden ser tres. Enfoque cuantitativo, enfoque cualitativo, vamos a poner como está arriba, mixto, y enfoque cualitativo, ¿no? Entonces, si explicaremos cada uno de estos, recordaremos. El enfoque cuantitativo está relacionado con el paradigma positivista. Si mi paradigma es positivista, mi investigación va a ser cuantitativa. Si mi paradigma es interpretativo, mi enfoque va a ser mixto. Si mi paradigma es fenomenológico, mi enfoque va a ser cualitativo.
¿sí? En el cuantitativo, como su nombre lo indica, lo que trata es de cuantificar. Es decir, el enfoque es básicamente cuantificar. ¿Cuánto? En el mixto, básicamente es cuánto y cuali. Y en el quali, básicamente tienen que ver con características o cualidades. Entonces, cuando nosotros hacemos una investigación de paradigma positivista, estamos enmarcándonos en un enfoque cuantitativo. Cuando nosotros hacemos una investigación de paradigma fenomenológico interpretativo, básicamente estamos haciendo un enfoque mixto. Cuando estamos haciendo una investigación fenomenológica, estamos haciendo un enfoque cualitativo. ¿Sí? Me para nomás, por favor, si es que algo no se entiende. Esto es siempre vinculado a su trabajo de investigación. De aquí podríamos extraer algunos elementos importantes. Por ejemplo, los tipos de investigación. A ver, vamos a preguntar, ¿qué tipos de investigación conocen? Sacaré una fotito de los que están presentes. Esto es importante para mí, porque luego tengo ciertos problemas con los que no están. Ahí está. ¿Qué tipos de investigación se acuerda? Investigación científica, ¿vale, Lice? Ya, está bien. ¿Qué otras clasificaciones más? Doctor, tal vez investigación exploratoria, descriptiva, Genial. correlacional, explicativa. ¿Alguien más? Tal vez la investigación experimental también, licenciado. Genial. Investigación experimental. Eso vamos a hablar. A ver si nos alcanza hoy día. Investigación exploratoria, doctor. Genial. Listo. Ahí está. Perdón. Aquí está. Entonces, los tipos de investigación. Me han dicho exploratorio. Por lo general, la investigación exploratoria es del enfoque fenomenológico. Me han dicho investigación descriptiva. Por lo general es exploratorio. Digo, de enfoque cualitativo. Descriptivo. Aunque puede ser también de enfoque cuantitativo. No es problema, pero por lo general. Me han dicho correlacional. Correlacional. Entonces, los estudios correlacionales son básicamente de enfoque cuantitativo. Ahí está. Después, a ver qué investigan. Me han dicho el estudio experimental. El experimental, dependiendo del autor que agarremos, va a ser
un diseño, pero va a estar en los enfoques cuantitativos. Ahora sí, a ver. No estoy queriendo usar las otras diapositivas, sino ya entraría, ¿no? Aquí en tipos de investigación, etcétera. Pero a ver, ¿qué tipos puede haber? Los tipos, desde el punto de vista cualitativo. ¿Qué investigaciones son de tipos cualitativos? ¿Alguien? Investigación etnográfica. Investigación. Algunos que han trabajado esto. Investigación. Acción. Esa, investigación. Acción participativa. Investigación. Dialéctica. Investigación militante. Investigación documental histórica. Investigación de historia de vida. Historia de vida. Estos son básicamente. Los hay más, desde luego, pero estas son las investigaciones cualitativas. Las etnográficas. A ver, vamos a ir trabajando esto. Las investigaciones etnográficas son básicamente estudios exploratorios y de campo que permiten al investigador entrar en un campo específico y a través del método de la observación poder ir generando conocimiento. Esto viene más o menos de Margaret Mead, Stuart Mead, ¿no? Que son los precursores de los estudios etnográficos. Y de hecho hay una carrera que usa la etnografía como un método. Hay una mexicana que se llama Ruth Paradise, diferencia el método etnográfico como desde dos puntos de vista, como técnica y como método, ¿no? Entonces algunos lo utilizan como técnica, otros como método. Bueno, pero hay una carrera que utiliza bastante este estudio, esta metodología, y es la carrera de antropología. ¿No? En antropología se hacen bastantes estudios etnográficos porque permiten conocer de manera vivencial las culturas. Y de hecho viene de ahí esto, etnografía, etnocultura, de etnia. Grafía, descripción de la cultura. ¿Sí? Bueno, podemos entrar a ver Javier Albó, por ejemplo, hacía bastante de estos tipos de investigación en Bolivia. Una doctora que falleció hacía estudios etnográficos en educación. Pueden hacer, ¿no? O sea, los temas que me han dicho, métodos, inteligencias, se puede plantear desde el punto de vista etnográfico. La investigación acción participativa, que básicamente sale como una respuesta ante los dos enfoques grandes, que es el enfoque cualitativo y cuantitativo, debido a que solo se centran en la teoría y no tanto en la solución de problemas. Entonces, la investigación acción participativa permite que los sujetos puedan conocer su realidad y a partir del conocimiento de su realidad puedan plantear una respuesta, es decir, elaborar un proyecto. Entonces, las investigaciones de acción participativa terminan con el planteamiento de una solución y eso es un proyecto, pero a partir del conocimiento de su realidad. No voy a entrar más en eso, podríamos trabajarlo. La investigación dialéctica, bueno, Hegel plantea el método dialéctico como la lucha y la complementariedad de contrarios. Es decir, que a partir de una tesis, de una afirmación, se pueda generar una antítesis.
y a partir de esta se puede hacer una síntesis. ¿Qué plantea este tipo de investigación? Plantea que la lucha de contrarios permite generar conocimiento, ¿no? Y en este se utiliza bastante el método histórico-lógico porque somos consecuencia de una relación material, dice. Es decir, que ha habido una situación dada. Y a partir de esa situación dada, nosotros planteamos una negación de eso, y esa negación me ha de permitir hacer un conocimiento, una síntesis. Bueno, esta es muy poco difundida, por lo menos en Bolivia, en otros países, sobre todo en el ámbito socialista, se ha ido trabajando. Pero es interesante el método, aplicable también a la educación. La investigación militante. Bueno, esto es mucho más radical que la investigación acción participante. Surge a partir de la crítica y la crisis del conocimiento, porque no solamente se tiene que plantear un proyecto, sino ejecutarlo, y a partir de esa ejecución nosotros podemos ir conociendo nuestra realidad. Entonces, la investigación militante es básicamente mucho más radical que la investigación acción participativa. Bueno, la investigación documental o histórica. Los historiadores hacen este trabajo de... perdón, ¿dónde he enviado eso? Hacen básicamente esta investigación basados en escritos y en antecedentes. ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo, por favor? Sí, licenciado. Ah, ya, gracias. Entonces, estas investigaciones documentales me permiten analizar la historia desde un punto de vista cíclico. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros la educación, por ejemplo, podemos ver desde un punto de vista histórico, la educación superior, cómo ha ido evolucionando a lo largo de los gobiernos, y podemos ir trabajando en función a cambios que ha habido desde enfoques de educación superior, modelos de educación superior, métodos utilizados en la educación superior, pero basados en documentación. Ayuda, por ejemplo, en los estudios documentales, ayuda a los cronistas, historiadores antiguos, etcétera, y etcétera. Hay muchos docentes que cuando hacen este tipo de investigación dicen, no es investigación, no, el método es método, ¿no? Se puede utilizar en educación, en historia, en cualquiera, ¿no? Bueno, la historia de vida es un tipo de investigación que permite conocer sujetos y personas que han determinado en momentos históricos. Por ejemplo, historia de vida de Simón Bolívar, historia de vida no, son básicamente estas investigaciones biográficas, ¿no? Entonces, acá lo que se hace es un poco conocer la vida de algunas personas que han incidido, ¿no? Entonces, John F. Kennedy, no sé, se me ocurre algún pedagogo más. Bueno, se corta, por favor, volvemos a entrar al mismo link. Voy a solucionar eso para la próxima semana, de tal manera que podamos estar las 2 horas corridas con un mismo Zoom. Estas historias de vida es bien interesante cuando se quiere conocer los aportes, el entendimiento de las personas que han ido pasando por la historia, ¿no? Ya hemos dicho Simón Bolívar, Simón Rodríguez, algunos pedagogos de la educación superior,
podemos ver Vygotsky, Ausubel, de repente algún autor o persona que conozcan que ha trabajado bastante en educación alternativa, en educación especial, ¿no? Puedes ver un estudio biográfico, por ejemplo, el método Montessori, la educadora que ha planteado esto. Bueno, esos son los tipos de investigación desde el punto de vista del enfoque cualitativo. Los tipos de investigación desde el enfoque cuantitativo. Tipos de investigación cuantitativo. Esto es el que más se utiliza y de hecho van a trabajar ustedes bastante en los estudios correlacionales. A ver. Descriptivo, explicativo. Los estudios experimentales, no experimentales. Los estudios de gabinete que están relacionados con los estudios experimentales. Ya ponemos de gabinete. Los estudios, correlación, descriptivo, explicativo, experimental, no experimental. Los estudios proyectivos, retrospectivos y proyectivos. Los estudios, según, hay diferentes clasificaciones, ¿no? Según el tiempo, proyectivos y retrospectivos, acá está. A ver, acá, proyectivos y retrospectivos, de gabinete y de campo. A ver, ¿qué tipos de estudios más estaban diciendo? Analíticos. Bueno, iremos estableciendo, a ver, conociendo de manera bien general, porque después esto vamos a retomar cuando estemos hablando de metodología. Los estudios correlacionales establecen relación entre dos o más variables. Y estos estudios correlacionales me permiten un poquito generar cómo se relaciona una variable X con una variable Y. Una variable X con una variable Y. Estos estudios establecen cómo podemos entender el comportamiento de una variable en función a otra. Por ejemplo, no explican, sino se relacionan. A veces no se entiende esto porque no es lo mismo una variable explica a la otra variable que una variable explica a la otra variable. Por ejemplo, yo tengo una relación de parentesco con mi hermano. Somos familia. Pero eso no explica que yo haga determinadas cosas. El hecho que sea mi hermano no explica. Sí se relaciona, pero no explica. Y en los estudios también hay eso. Los estudios descriptivos permiten un poquito caracterizar, es decir, esta variable, ¿qué características tiene? El rendimiento académico, ¿qué características tiene? Está bien lenta mi computadora. Voy a cesar algunas cosas. ¿No? ¿Qué características tiene? Entonces, a partir de eso, característica 1, característica 2, característica 3, característica 4, etcétera, etcétera. Entonces, describimos un fenómeno, Por ejemplo, podemos describir los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación superior de la carrera de ingeniería civil. Los procesos de enseñanza y aprendizaje son
totalmente diferentes los de ingeniería a los de las áreas sociales. Los de las áreas de salud son diferentes a los de las áreas de sociales o de educación, ¿no? Ese es un estudio descriptivo. Esto me ha vuelto lento. Entonces, esos son los explicativos, son estudios que buscan causas, razones y motivos. ¿Por qué se da un rendimiento académico bajo en las áreas de ingeniería, por ejemplo? ¿O por qué se da un rendimiento académico elevado en la carrera de, sociología? ¿Qué incide? ¿No? ¿Qué explica ese rendimiento? Los experimentales, estos son interesantes. Vamos a trabajar. ¿Cómo se hace un diseño de investigación experimental basada en un grupo de control, en un grupo de experimentación? Básicamente manipulación de variables. En cambio, los estudios no experimentales son estudios en los cuales no se manipula la variable y por tanto se da tal y como está en el fenómeno, ¿no? Vamos a entrar en esto. Los estudios de gabinete, que son básicamente vinculados a estudios experimentales en condiciones de control total, ¿no? Como un laboratorio. En cambio, los estudios de campo, que están relacionados con las investigaciones no experimentales, que son aquellas que se dan en situ, es decir, en lugares en donde se desarrolla el fenómeno. Y las investigaciones proyectivas, estas investigaciones proyectivas basadas en las estadísticas inferenciales, nos permiten establecer comportamientos futuros, ¿no? ¿Cómo será el tema del crecimiento poblacional al año 2050? ¿No? Estamos haciendo un estudio proyectivo. ¿Cuál va a ser la tasa de crecimiento de la población de varones, de mujeres? ¿Cuántos niños vamos a tener? ¿Cuántos jóvenes? ¿Qué cantidad va a ser adultos? De estos adultos, ¿cuántos van a tener determinadas características, ¿no? Al 2050. Esos son los estudios proyectivos. Y hacen, ¿no? Los estudios proyectivos también están en tema económico, en tema educativo, ¿no? Esto es un poco usando algunas herramientas que me permiten inferir comportamientos futuros. En cambio, los estudios retrospectivos, que son estudios de un pasado para entender ese momento y cómo se ha dado. Sí, los correlacionales, descriptivos y explicativos son estudios básicamente retrospectivos. Se va a cortar un minuto, por favor, volvemos a entrar la última entrada. Y a partir de estos tipos de investigación, ya nosotros podemos, en nuestro perfil de investigación, podemos ir trabajando algunos elementos importantes. Por ejemplo, cuando yo estoy agarrando mi tema de investigación, debo saber más o menos por qué enfoque voy a ir, por qué paradigma voy a optar y más o menos qué tipo de investigación es lo que yo estoy proponiendo hacer. Bueno, hasta ahí una parte introductoria teórica. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Antes que se corte.